Es una de las 4 leyes de la electrodinámica. Es una ley fundamental de la física, a la cual nosotros le vamos a dar una aplicación básica, aun cuando siendo una ley muy general, nosotros les vamos a dar aplicaciones en aquellos casos donde la integral del campo eléctrico a través de una determinada superficie sea fácil de evaluar. Comenzaremos definiendo el concepto de lo que es flujo eléctrico. Vamos ahora a asociar algo que nosotros mencionábamos en clases anteriores, donde decíamos que las cargas eléctricas de ellas salen líneas de fuerza y a ellas llegan líneas de fuerza dependiendo del signo que tenga la carga. Ahora vamos a ver matemáticamente cómo determinar cuántas líneas salen o llegan de una determinada carga eléctrica. Y en base a ese concepto vamos nosotros a encontrar una forma cómo determinar el flujo eléctrico, el cual lo vamos a definir como el número de líneas que atraviesan una determinada superficie. Utilizando el concepto de flujo eléctrico, vamos nosotros a determinar campos, pero solo para aquellos casos donde este sea generado por distribuciones de carga que den como resultado campos de alta simetría. Como les decía anteriormente, por la facilidad de evaluar el campo a través de esa superficie. Luego, ahora sí, con una herramienta poderosa, lo que es una ley fundamental, vamos a explicar con propiedad la característica de la carga eléctrica en presencia de un conductor, la que mencionábamos en la unidad anterior. Simplemente se los decían, créanme por Diosito Santo que es verdad. ¿De acuerdo? Se recuerdan el par de niños, ¿no es cierto? Pues ahora lo vamos a probar en base a esta ley. Y atacaremos una parte que son las láminas o las placas cargadas eléctricamente, que nos va a servir a nosotros para el capítulo donde analizaremos los capacitores. Exactamente. El concepto de flujo para ustedes no debería ser un concepto novedoso, ya que ustedes en el capítulo correspondiente a fluidos en curso de física B vieron y analizaron un concepto que se conoce con el nombre del caudal, comúnmente llamado gasto o caudal. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Que es el producto, ¿no es cierto?, de dos vectores. El uno que representa la sección transversal del ducto a través del cual circula un fluido, y el otro vector que representa la velocidad de ese fluido. Exactamente. Nosotros vamos a repetir ese concepto aquí. Solo que ese fluido, que para nosotros es real, acá es un fluido, entre comillas, imaginario, que representa ¿qué cosa? El campo eléctrico. Así es. Es decir, que el campo eléctrico ahora va a reemplazar lo que antes era ¿qué cosa? En el caudal, la velocidad. Así es. Y la sección transversal va a seguir representando exactamente lo mismo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, hay un símil bastante, pero bastante, proporcional en características físicas, lo que es el flujo luminoso con lo que es el flujo de campo eléctrico. Y yo les voy a presentar esta animación en donde lo que ustedes ven aquí es un marco, diga usted, una cartulina donde usted le ha hecho un hueco de forma rectangular. Y esta cartulina nosotros la vamos a exponer a una fuente luminosa, diga usted una linterna, y a través de ella la cantidad de luz o el flujo luminoso pasará y será proyectado sobre una pared. Como ustedes pueden imaginarse, la cantidad de luz que está atravesando a través de esta área, si el área es fija, ¿de qué va a depender? Y si la fuente luminosa es la misma, ¿de qué va a depender? No, así como esta madrecita, la fuente luminosa ahí, ¿no es cierto?,
¿De qué va a depender cuánta luz o cuánto flujo esté atravesando? ¿Perdón? No, es exactamente la cartulina con el hueco que está allí, la misma fuente, la misma distancia. ¿De qué va a depender que aquí pase? ¿Perdón? Del ángulo de inclinación que tenga esa superficie. Es decir, que si yo cojo la cartulina y le hago esto, ¿sí ven? ¿Qué pasó? Menos flujo. Si le inclino más, menos flujo. Y si logro ponerla paralela, ¿qué pasa? No pasa flujo. Y si logro ubicarla perpendicular, el flujo es máximo. Eso es el concepto de flujo eléctrico. Es exactamente igual. Lo que tengo ahora es que buscar, aunque ya les dije a ustedes que el caudal es la expresión análoga al flujo eléctrico, lo que tengo yo ahora es que buscar cómo ligar la inclinación de esta superficie. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer asignándole a la superficie un vector que es geométricamente ¿cómo? Perpendicular a la superficie, exactamente. Es decir, es ese vector que ustedes ven allí. En este momento está apuntando hacia afuera de la pizarra porque el agujero de la cartulina está aquí, como lo ven. Y si yo la roto, miren, el vector aparece de esta forma. Ahora, repitamos la animación anterior, pero ahora viendo el vector área. Entonces, dependiendo de cómo se oriente el vector área, nosotros vamos a tener asimismo más o menos luz pasando a través de ella. ¿Sí lo observan, no es cierto? Entonces, con el vector que la vamos a relacionar es con ese que usted observa allí. Que en nuestro caso le vamos a llamar, ¿qué cosa? ¿Cuál sería? Ese es el campo eléctrico, exactamente. Entonces, dependiendo del ángulo que forme el vector área, como lo pueden ver aquí, dependiendo del ángulo que forme el vector área con el campo eléctrico, vamos a tener nosotros flujos distintos en magnitud y signo. En magnitud y signo, así es. Es decir, podemos tener flujos máximos positivos, flujos máximos negativos o flujos positivos y negativos. Así es. Por ejemplo, vean ese caso. Miren, si este es el campo eléctrico como ustedes coincidieron conmigo en que puede hacer, y este es el vector área, ¿sí ven este ángulo qué valor tiene? Supera los 90 grados. Cuando esto ocurre, nosotros vamos a definir este flujo como negativo y van a ver cómo lo vamos a hacer. O cuando es menor que 90, es positivo. Aquí lo pueden ver mejor. Miren ustedes, imagínense que esto es una papa que está siendo atravesada por esta línea de fuerza. Entonces, aquí, en este punto donde entra el campo es tangente a la línea de fuerza. A ver, sí, ¿verdad? Aquí está. ¿Y cómo sería el vector área en ese punto? Perpendicular a la superficie. Esto es un flujo negativo. Vean cuando abandona. El campo es tangente a la trayectoria. El vector es perpendicular a la superficie. Este es un flujo positivo. ¿Cómo ligo el ángulo en la expresión para calcular el flujo eléctrico? Y lo voy a hacer a continuación. Aquí quiero que... Déjenme ver que tengo una carpeta por aquí. Esto. Aquí se me llevaron el cierre. No me escapen. Vean lo que voy a hacer. Aquí quiero que me ayuden ustedes. Vamos a suponer
que existe un campo eléctrico apuntando de manera uniforme de esa pared a esta otra pared. Yo lo voy a representar más o menos así. Es campo eléctrico. Y yo quiero determinar cuántas líneas de fuerza atraviesan esta superficie. Ustedes dirán, bueno, profesor, eso va a depender de cómo usted ubique la superficie. ¿Sí me entienden? Vamos a ponerla así. ¿El flujo es qué cosa? Es máximo, exactamente. Es el máximo flujo que yo puedo lograr. Pero si la pongo así, el flujo es mínimo, el flujo es cero. ¿Y qué pasaría si la pongo así, la superficie? No es ni máximo, ni es mínimo. ¿Cómo ligo el flujo a través de esta área con el ángulo que forme este plano de esta superficie? Es lo que voy a hacer a continuación y lo espero demostrar. A ver. Entonces, como ustedes decían, cuando la superficie estaba en esta ubicación, el flujo es máximo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué les parece si la superficie la ubico de esta forma? ¿Y qué les parece si este ángulo que está aquí le vamos a llamar teta? A ver, entonces mi superficie estaba originalmente aquí. Lo que hice fue ahora esto. Ahora está acá. Y este ángulo es teta. Sí lo ven, ¿verdad? Ahora, noten una cosa. ¿Es o no es verdad que el flujo que pasa a través de esta superficie que está aquí, y para facilitarlo y que no se confundan, la voy a rayar de esta manera? ¿Es o no es verdad que el número de líneas que pasan por esa superficie que he rayado es exactamente igual al número de líneas que pasan por esta superficie de acá? Correcto, ¿verdad? Así es, porque al estar la superficie aquí, yo la pongo, si usted se da cuenta, el mismo, si por aquí viene una línea, ¿qué hace? Sale por acá. Si por aquí viene otra y entra, sale por acá. Si por aquí viene otra y entra, sale por acá. Es decir, el flujo es idéntico en ambas. Lo que significa que yo voy a hacer un procedimiento. Como yo no puedo en este momento saber cuántas cruzan por aquí, yo sí puedo determinar cuánto pasan por esta que está aquí, porque sé que el flujo es máximo, ¿no es verdad? A ver, calculémoslo. A ver, ¿qué les parece si a esta distancia que está aquí le vamos a llamar L? Entonces, ¿cuánto valdría lo que está aquí? ¿Cuánto sería esta? Este sería L coseno de teta. Exactamente. ¿Sí lo ven, verdad? Entonces, ¿cuánto vale el flujo a través del área rayada que ven allí? Sería L coseno de teta por este lado que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué le llamamos? ¿Qué sé yo? Vamos a llamarle A. Por A y por el campo. Siguiendo la analogía, sí me entienden, ¿verdad? Con el caudal. Y esto pasa a ser exactamente igual al flujo
a través de la superficie inclinada que nosotros queremos calcular. Pero ¿qué cosa es L por A? ¿Pero el área de quién? De la superficie inclinada a través de la cual queremos calcular el flujo, ¿verdad? Es decir, que el flujo a través de la superficie inclinada, ¿cuánto valdrá? Valdrá su área, así, ¿verdad? Por el campo, ¿y por qué cosa? Y por el coseno de teta. Ahora fíjense en esto, y aquí viene lo interesante. Miren, yo voy a trazar un vector unitario que apunte exactamente perpendicular a esta superficie que usted ve aquí. En consecuencia, el vector área de esta superficie, ¿cómo lo puedo expresar? El área por perfecto por esa n. Lo que significa, fíjense ustedes, que si el campo eléctrico está apuntando en esta dirección, y miren, estos dos ángulos que están aquí son idénticos, ¿o no es verdad? Porque este lado, aquí lo pueden ver mejor, miren, aquí lo pueden ver mejor. El campo va para allá y el área es así. Mírenlo. Este lado es perpendicular a este y este campo es perpendicular al de acá. Dos ángulos cuyos lados son respectivamente perpendiculares son iguales. Lo que significa que esta expresión que está aquí representa exactamente el producto de ¿quién? El producto punto entre ¿quién? El campo y el área. Y ese será lo que nosotros vamos a llamar el flujo eléctrico a través de cualquier superficie. Yo usé un artificio para llegar a esta expresión. Así es. Y el artificio fue, miren, alumnos queridos, que el mismo número de líneas que atraviesan esta área, el mismo número de líneas salen por acá. Que ustedes saben que si yo quisiera aplicar esta expresión a el área rayada que está aquí, no es que me va a dar un número diferente que el que está acá. Me van a dar dos números idénticos. ¿Pero en qué se van a diferenciar? En signo, exactamente. Porque si yo entro a definir a partir de este resultado el flujo en esta superficie de color rojo rayada, ¿de qué signo sería? Esta sería negativo. Porque ¿cómo sería el vector área para esta superficie? Para afuera, perfecto, exactamente. Y el campo para allá, flujo negativo por definición. Mientras que el que aparece acá, positivo por definición. ¿Tienen el mismo valor los dos flujos? Numéricamente, sí. Signos diferentes. Flujo neto, y ya van a ver por qué. Es cero, exactamente. Así es cero. Entonces, cuando nosotros entremos a calcular el flujo eléctrico a través de una superficie, debemos tener presente que esto nos puede dar un número positivo, un número negativo, e inclusive nos puede dar un valor de cero. ¿De acuerdo? Ahora bien, cualquier superficie cerrada que usted tenga, cualquier superficie que sea atravesada por un campo eléctrico, el flujo neto a través de esa superficie siempre será cero, salvo que allí adentro exista alguna carga eléctrica neta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón
una superficie cerrada que no contenga carga en su interior y que esté expuesta a un campo eléctrico externo, ¿por qué razón su flujo neto es cero? Porque esa superficie cerrada, el campo que ingresa genera un flujo ¿de qué signo? Negativo. Porque cuando el campo entra, el vector E va para allá y el área va ¿para dónde? Para allá, negativo. Mientras que cuando lo abandona, el campo va ¿para dónde? Para allá. Y el área para allá mismo. Entonces dan finalmente un valor de cero. Pero si la carga estuviera adentro, jóvenes, si la carga estuviera adentro, digamos positiva, ¿cómo apunta el campo? Radialmente hacia afuera. Entonces, si esta es la superficie, ¿cómo estaría el campo aquí? Para allá. ¿Y cómo es el área? Para allá. Y lo mismo ocurre en toda la superficie. Flujo positivo. ¿Y si la carga fuera negativa? ¿Hacia dónde va la línea? Hacia adentro. Entonces, cojamos esta área. ¿El campo va hacia dónde? Para acá. ¿Y el área? Para afuera. Flujo negativo. ¿De acuerdo? Bien. Puedes despertar al joven. Sácate la gorrita, ¿quieres? Haz el favor. Creo que eso es lo que te hace dormir. Te tiene calientita la cabeza. Ya. Te arrullo con mi voz, ¿no es cierto? No, yo siempre le digo a los estudiantes, si ustedes sufren de insomnio, en serio, como los teléfonos que ahora tienen hacen de todo, ¿verdad? Hacen casi, vibran y hacen un montón de cosas. Grábeme mi clase, en serio. Lo pone debajo de la almohada. Te juro por Dios santo que en 5 minutos estás roncando. Ok. Miren, fíjense, los que les mencionaba. Ahí está la papa imaginaria, esta de superficie cerrada. Ahí lo pueden ver. ¿No es cierto? Ahí pueden haber regiones de flujo cero, pero cuando lo abandona, el flujo es positivo. Y cuando ingresa, el flujo es negativo. Ahora bien, a esto llegamos, a esta expresión llegamos, pero ¿qué observaron ustedes? ¿Qué características deberían presentarse para calcular el campo de esta forma tan sencilla? El campo y el área, una área muy, pero muy regular, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Exactamente. Cuando tengan eso, pues E por A y muerto el chancho como está allá arriba. Así es. Pero si el área no es regular de esa forma así, o el campo no es uniforme, ¿qué hacemos? Exactamente. Aplicamos cálculo infinitesimal. Calculamos el diferencial de flujo y luego lo integramos. Así es. Y hágalo con toda certeza, con toda confianza. Así es. Y al joven ¿nos puede responder esa pregunta? No, el que está detrás de usted. Pero primero léala, por favor. Vamos a darle tiempo para que la lea. No es que él aprende durmiendo. Vamos a ver entonces si realmente el método es bueno. O también puede ser, no sé qué piensan ustedes, verá mi querida colega, como las clases de física con Pinela ya las están filmando, entonces también puede estar pensando, mejor me duermo en clase y veo la repetición en ralentí, la retraso, la adelanto a mi gusto. También puede ser eso. ¿Quién dice que no? ¿No es cierto, no? Entonces me duermo aquí y la repito más tarde. ¿Cuándo aparecerán esas películas? La próxima semana. Mira, tú tienes una semana para dormir todavía. Okay. No es por fregarte nada más. Yo sé que nunca más te vas a dormir en mi clase con esto. Así es. Vamos, adelante. Sin soplarle. Porque si le vuelves a soplar, te saco a ti a la pizarra, ya sabes.
Vamos. ¿Te das cuenta que no es bueno dormirse en clase? ¿Sí viste que no es bueno dormirse en clases? ¿Te das cuenta? No es bueno, ¿verdad? No. Bueno, realmente te pido mil disculpas porque, no sé, a la final trabajas de madrugada, ¿no es cierto? Puede ser que cuida carros, alguna cosa, esa bobería, por eso no duermes bien. O estás enamorado, también puede ser eso. A ver, flaco, dime tú, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Perdón? La D. La D. La que está aquí. Esta. ¿Por qué razón? Porque las otras son signos negativos, lo que indicaría que el campo estuviera saliendo, pero el campo estuviera entrando, el campo está saliendo. Las que están con signo negativo las dejo a un lado, dice él, porque eso significa que el campo estaría entrando. Y eso solamente ocurre en ¿cuáles? En esta y la de acá abajo. Por lo tanto, las únicas posibilidades es de que sea, positivo aquí y acá. ¿Y por qué no esta? ¿Y por qué es esta? Porque indicaría que estás entrando de frente, pero hay un inclinación. Esto sería, si la superficie fuera como superficie, ¿no es cierto? Perpendicular al campo. Pero está formando el área o la perpendicular, ¿qué cosa? 45. Es un procedimiento que encontré muy, pero muy lógico a la expresión que ustedes conocen como la ley de estos matemáticos. Y voy a utilizar los conceptos que he compartido con ustedes y que estoy seguro que están bastante claros, ¿de acuerdo? Para poder entender y llegar a esta expresión. Escúchenme, voy a calcular el número de líneas de fuerza que emanan de una partícula de carga Q. En principio, eso yo no sé calcular. ¿Sí me entienden, verdad? Eso yo no sé calcular. Lo que yo sé calcular es flujo eléctrico. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo sé calcular, o sea, esto. Entonces voy a hacer un artificio. Voy a coger esa partícula de carga Q y la voy a encerrar. La voy a poner dentro de una superficie cerrada imaginaria. Y voy a decir lo siguiente. Si la superficie es cerrada, ¿sí me entienden? Entonces, el número de líneas que la atraviesen, ¿a quién debe ser igual? Al número de líneas que están saliendo de la carga, ¿o no es verdad? Por lo tanto, de forma indirecta, voy a calcular, ¿qué cosa? El número de líneas que salen de la carga. ¿Sí me entienden, verdad? Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué cojo una esfera, como ustedes lo ven allí, y no encierro la carga dentro de un cilindro, o no la pongo dentro de un paralelepípedo, si tanto para la esfera, para el cilindro o para el paralelepípedo, el mismo número de líneas que están saliendo de la partícula estarán también atravesando estas figuras geométricas? Sí, me entienden lo que les trato de decir. ¿Quién me dice por qué escojo la esfera? ¿Perdón? A ver, vamos, ¿qué les parece si escuchamos a cada uno de ustedes? Sin hacer juicio de valor sobre lo que cada uno de ustedes dicen. Por su simetría. Por su simetría. Porque el radio, o sea, la distancia R que es la partícula, la superficie es la misma en todo. Muy bien. Usted de Chompa hablaba. Allá porque el área es constante y por la radio que es igual en todos los puntos. Muy bien. ¿Alguien más? Dime, mijita. Porque si al comienzo especificó que estaba creando un artificio, lo que busco es la comodidad para poder tener una ecuación menor. Menor dificultad. Claro, de menor dificultad. Y como dicen mis compañeros, si el radio es igual para todos los puntos y veo que
que la fórmula del área de la esfera se va de acuerdo más o menos con Ya. la otra ecuación, es más útil. Ya, perfecto. ¿Están de acuerdo? No. ¿Tienes duda? ¿Estás de acuerdo con lo que dijeron? Ya. Si bien es cierto que cualquier superficie cerrada a la cual yo coloque dentro esa carga, el número de líneas que están saliendo de la carga va a atravesar también esa otra superficie. El que yo tome la esfera es precisamente por lo que acaban de decir ellos. Porque, primero, que voy a tener que evaluar una integral. Y dése en cuenta que al momento de evaluar la integral, yo tengo que buscar que el ángulo que formen estos dos vectores sea siempre el mismo. Y eso se cumple solo ¿para quién? Para la esfera. Segundo, tengo que buscar una superficie que en todos los puntos, para que se haga fácil, como dijo aquí nuestra querida alumna, el campo tenga el mismo valor. Y la única superficie en donde el campo tenga el mismo valor es ¿quién? Es la esfera. ¿Estamos claros? Entonces vamos a tomar esta superficie y vamos a calcular el flujo. Ahí está. El campo, el diferencial de área, 0 grados. Para cualquier punto sobre la superficie de la esfera. ¿Sí me entienden, verdad? Que al momento de evaluar yo sé, no sé si por la cara con la que me miran es de sorpresa o porque no me creen, no sé, o las dos cosas. Aquí tengo un paralelepípedo y justo en el centro que esté la carga y voy a justo por la mitad cortarlo. A eso me refiero. El campo apunta radialmente. Para coger unas cuantas líneas de fuerza. Y voy a tomar otra sobre la misma cara. Sobre la misma cara. Aquí, el campo tiene distinto valor. No solamente eso. ¿Tiene qué cosa? Distinto ángulo. Esto es muchísimo más complicado que tomar la esfera. Pero si alguien me dice, a ver, ¿y cuántas líneas atraviesan la esfera comparadas con el número de líneas que atravesarían el paralelepípedo? Son las mismas. Son las mismas. El artificio me sirve nada más que para poder calcular ese flujo. Entonces tú te me vienes acá afuera porque eres constante. Y me queda eso. ¿Cuánto vale E sobre todos estos puntos a esta distancia R? ¿Cuánto vale? K por Q sobre R cuadrado, ¿verdad? Por ley de Coulomb lo conocemos, ¿no es cierto? Vamos a poner eso. Ahí está, miren. Qué hermoso. ¿Verdad? Qué hermosa que es la física, ¿no es cierto? ¿Qué logramos encontrar? Algo que no sabíamos. El número de líneas que salen de una carga. ¿Cuántas líneas salen? Q sobre epsilon sub 0. ¿Y no depende de? Exactamente. No depende.
de la forma que tenga la superficie. Basta que sea cerrada. Dime, joven. En la prueba de lectura había una pregunta donde decía una línea infinita. ¿Una qué? Una línea infinita. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué superficie se debe utilizar ahí? ¿Un cilindro? Un cilindro o un paralelepípedo, cualquiera de ellos. Ajá, sí. No cualquiera. Porque yo también puedo colocar una esfera. Y para esfera no sirve. Así es. Y la podemos ver más adelante si ustedes desean. Bien. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, aquí viene lo que ustedes llamarían un razonamiento de asociación de superposición de conceptos. No sé si esto existe en física, pero yo me lo estoy inventando. ¿Por qué razón? A ver, ya sabemos que de cada carga Q emanan o llegan Q sobre epsilon sub 0 líneas de fuerza. También sabemos que si yo tengo una superficie cerrada que contenga a esa carga, independiente de la forma de la superficie será atravesada exactamente por Q sobre epsilon sub 0 líneas de fuerza, ¿o no es verdad? Entonces, si eso es cierto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se llama al número de líneas que atraviesan una superficie cerrada? ¿Cómo se llama eso? Flujo eléctrico. Entonces, lo que vamos a decir es eso. Oh, dice, claro. Lo que estamos plasmando aquí es nada más la definición matemática de lo que es flujo y esto lo que es el número de líneas que salen de la carga. Pero esto tiene que ser carga, ¿qué cosa? Esto tiene que ser carga neta. ¿Dónde debe estar? Dentro, solo dentro. Porque las que están afuera, ¿qué hacen? Esas no contribuyen con flujo, ¿o no es así? Entonces, por eso es que se dice carga neta, pero carga neta dentro de la superficie. Otra forma de escribirlo. ¿Esto qué cosa es? ¿Esta expresión? ¿Con qué nombre se la conoce? Esta es la ley de Gauss. Por favor, ¿cuál marcarías como correcta? La superficie 5, o sea, la alternativa E. ¿Esa? ¿A eso se refiere? ¿Por qué razón? Porque es por donde entra el flujo, entonces diría que calculando cada uno de los flujos. Bien. Díganos, joven. Yo escogería la F. Usted escogería la F. Díganos por qué. Porque en el S3 voy a tener esas dos partículas positivas y tengo un flujo eléctrico neto de más 8. Y al igual que en el 5, voy a tener así mismo menos 8, pero en cambio, en sí, los discos van a ser lo mismo. Entonces, para mí sería la F. Sí, señor. Es completamente correcto lo que usted acaba de decir. Así es. El que sea negativo o el que sea positivo, lo único que a mí me está indicando es hacia dónde se está dirigiendo el campo eléctrico nada más en esa superficie. Pero los dos flujos son idénticos. Usted dice que es cero. ¿Por qué razón? Muy bien. Yo también pienso que es cero porque dentro de la superficie no hay una carga que me permite el flujo. Antes estaba pensando que podría ser negativo porque pensé, bueno, las líneas que salen por la superficie acaso menores que las que entran, pero en
que sale una parte por aquí, pero las otras desbordan por los otros lados. Muy bien. Usted. Que debería ser C, porque adentro no hay ninguna carga. Ninguna carga no hay negativa, entonces el flujo va a ser Bien. y el área de, cogemos las áreas del costado, porque el área lateral no se puede, porque sería como que perdería el campo. Las laterales. Entonces, Bueno, no está tan paralelo, ¿no es cierto? bueno, pero igual sería el Ok, igual, ya muy bien. El joven de aquí. También. ¿Por? Unas líneas entran con un ángulo, pero del otro lado salen por el mismo ángulo. Ya. En un sentido y en otro sentido y se conserva. Interesante. Señorita, usted tiene una pregunta, muy bien. Ahí en lo que es el texto se refiere al material aislante. Ajá. Entonces, sería en lo que leí, hablaba sobre los conductores, la ley de Gauss. O sea, tendría algo que ver, influiría en algo para el resultado que la superficie sea, o sea, que la pieza sea una aislante. Ya. Dejémoslo en stand-by para la respuesta. ¿Tú también vas a preguntar lo mismo? Ya, dime, joven. Yo pienso que sea porque a lo que decía el texto decía que cuando tienes un cuerpo y vas a centrar el flujo a través de ese cuerpo dependía de que se tendría dentro una carga, sea esta positiva o negativa. Ya. Por lo tanto, si es así, va a ser independiente del campo que Ya, muy bien. ¿Quieren que le diga algo? Podrías nuevamente, pero repite casi lo mismo que dijiste en antes. Me encantó tu respuesta. Sí se fijaron, ¿no es cierto? ¿Saben por qué me encantó la respuesta de ella? Porque hizo un análisis físico bien completo. Dice, primero me vi tentada, dice, cuando observé que en una región habían más líneas de fuerza. ¿Y sabe por qué me encantó esa respuesta? Porque me doy cuenta que mis estudiantes están razonando. No lo están respondiendo de manera así, porque la ley dice esto, entonces no que lo están analizando. Me encantó realmente, mijita, lo que dijiste, y lo cual es completamente cierto. Puede uno verse tentado a eso, a pensar que como aquí el campo es más intenso, ¿no es cierto, no? Ah, pues si el campo es más intenso, entonces por ahí debería haber un mayor flujo, ¿no es cierto? Pero luego dicen, no, luego me percaté de que ahí no hay distorsión de líneas de fuerza para poder pensar que dentro de ese cilindro hay ¿qué cosa? Hay una carga neta. No importa realmente, no es que la ley de Gauss se aplica para conductores, la ley de Gauss se aplica para cualquier tipo de material, ¿no es cierto? Lo interesante del conductor es que cuando el campo lo atraviesa, se hace cero adentro. Por eso es que se especificó en esta lámina que es un material aislante, para poder entender cómo es que cruza ese campo el interior de ese material. Okay. No importa las líneas del flujo con la distancia que se encuentre, se va a seguir siendo la misma, no van a variar. Bien, ¿alguien lo podría complementar? Yo diría respuesta correcta, pero explicación no tan precisa, ¿no es cierto? ¿No? ¿Alguien lo puede complementar? Adelante, joven, díganos. No cambia. ¿Por qué razón? Porque las líneas de campo que salen de la carga que está dentro no van a cambiar. Las que están afuera. No, o sea, las que están, o sea, hay una carga dentro de la esfera. Ah, te refieres a esa, muy bien, ya. Las líneas que salen de esa carga no van a cambiar por presencia de otra carga. Exactamente, así es. Las líneas de fuerza que salen o llegan a una carga que está dentro de una superficie no se ve alterado por colocar una carga afuera. La carga que está afuera, si bien es cierto que su campo puede atravesar la superficie, las mismas que entran salen, por lo tanto no colaboran con flujo neto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, así es como nosotros vamos a expresar nuestra ley. Esta es una ley general. Es una ley, como les decía, básica de la electrodinámica. Se aplica a cualquier distribución de campo eléctrico, tengan presente eso. Se aplica
a cualquier tipo de superficie cerrada, claro que mientras el campo sea menos simétrico o las superficies sean más irregulares, ¿qué se vuelve a evaluar esto? Bastante más complicado, exactamente. Entonces, que nosotros la vayamos a aplicar ahora para problemas que presenten extrema simetría, pues eso no implica que esta ley solamente va a servir para esto. Por ejemplo, debemos tratar de que nuestra superficie gaussiana, que es el nombre que le vamos a dar a nuestra superficie cerrada, escogerla de tal forma que cumplan dos condiciones suficientes. La primera, que el campo eléctrico sea constante en punto sobre esa superficie. Y segundo, que el ángulo que forma el vector campo eléctrico con el vector área de una determinada superficie se mantenga constante. Por ejemplo, lo que ustedes ven allí es una lámina infinita de carga. Una lámina infinita de carga. Ustedes, para poder escoger la superficie gaussiana, lo primero que tienen que darse cuenta es cómo apunta el campo en una lámina. ¿Cómo apunta el campo en una lámina infinita? Perpendicular a la lámina, ¿o no es verdad? Entonces, si es perpendicular a la lámina, como ustedes lo ven aquí, yo podría escoger una superficie gaussiana. Puede ser un cilindro, o también, ¿qué podría ser? Un paralelepípedo, exactamente. Entonces, supongamos que fuese este cilindro que ustedes ven allí. Es una superficie cerrada, pero yo lo puedo analizar como la composición de tres superficies abiertas. ¿Cuáles serían estas tres superficies abiertas? Las tapas laterales del cilindro. Sí me entienden, ¿verdad? Ahí van dos. ¿Y cuál sería la otra? La superficie lateral. Por lo tanto, yo puedo hacer eso. Cuando yo vaya a calcular el flujo a través de toda una superficie cerrada, yo también puedo dividirla en varias superficies abiertas. En este caso, el flujo a través de todo el cilindro, ¿cuál se me debería hacer cero? El de la superficie lateral, ¿o no es verdad? Porque el campo, ¿cómo apunta? Para allá. ¿Y cómo sería el vector área? Para afuera. ¿Sí me entienden? Entonces ahí sería cero. O también lo pueden ver, y ustedes saben, que cuando las líneas de flujo no cruzan la superficie, el flujo será cero. Entonces, si yo tomo un cilindro, solamente tendría flujo ¿dónde? Aquí y acá. Y no solamente eso, sino que por la forma que tiene la superficie lateral y el campo es uniforme y el ángulo vale ¿cuánto? 0 grados. ¿Cuánto valdría el flujo aquí? E por A, E por A. Muerto el chancho. Así de simple. Entonces, esto tenemos que buscar siempre en nuestra superficie gaussiana. Y como ustedes se pueden estar dando cuenta ya desde ahora, esto se puede lograr solo si tenemos distribuciones de campos muy simétricos. Dime. ¿Qué pasa si la placa varía? No varía si yo no voy exactamente en el centro, ponía un costado, Recuerda una cosa, que nosotros, para poder decir que el campo eléctrico, en la expresión te recuerdas que no aparecía la distancia X, yo les hacía notar a ustedes, fíjense que no aparece X. ¿Fue bajo qué premisa? No, ¿bajo qué premisa no aparecía X? La lámina era. Entonces, si la lámina es infinita, se supone que no nos estamos acercando ¿a dónde? A los extremos de la lámina. Estamos donde el campo es ¿qué cosa? El campo es uniforme y no me amargues la clase. Es que se me quiere ir a una esquina de la lámina, ¿sí se me entiende? No, allá no, allá el campo se distorsiona. Esa te pongo en los exámenes. Pues digo, me dan ideas los estudiantes cuando preguntan en clase, exactamente. No es por fregar nada más.
Entonces, aparte de que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, de que ese ángulo que ustedes vean aquí permanezca constante, también tenemos que buscar de que en todos los puntos, como decía el campo, tenga el mismo valor. Por ejemplo, para que esto ocurra y yo pueda tomar superficies gaussianas cilíndricas, ¿cómo debería ser este cilindro o esta barra cargada eléctricamente? ¿Qué debería ser? La barra, ¿cómo debería ser? Ya, es un cilindro, ahí lo ven. Pero ¿cómo debería ser geométricamente? Para que puedan tomar superficies gaussianas de forma cilíndrica también. La barra, ¿qué debe ser? Primero, tener carga uniformemente distribuida y ser, ¿qué cosa? Muy larga. Y no vamos a considerar el extremo de la barra. Que seguro que lo ibas a preguntar luego. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿dónde tomamos la superficie gaussiana? En la zona donde consideramos, ¿qué cosa? El campo. Uniforme, exactamente. Por eso es que decimos, despreciamos los efectos de los extremos. Para eso. Ya. Sí me entiende. Ustedes dirán, profesor, ¿y no me pueden preguntar en un examen que calcule el campo eléctrico ahí arriba del extremo de la barra? Claro que te pueden preguntar, pero ya no vas a utilizar ley de Gauss. Ahí vas a usar cálculo infinitesimal, el que yo te enseñé en la última clase, ¿o no es así? Coge un pedacito de barra, ¿qué haces? Le calculas el pedacito de campo y luego integras. ¿Qué es lo que les trato de decir? Que la ley de Gauss es una ley muy simple, fácil, que nos va a permitir resolver fácilmente ciertos tipos de problemas de campo, pero que tienen, ¿qué cosa? Alta simetría. Mira, que no estoy diciendo que no vas a poder calcular el campo allí arriba del extremo de la barra. No te estoy diciendo eso. Sí me entiendes el mensaje. Lo que te estoy diciendo es que no vas a poder utilizar la ley de Gauss. Y tú me dices, ¿y por qué, profesor? Es porque, mira, si nos vamos a los extremos de la barra, ¿cómo es el campo en los extremos? Ya no va a ser perpendicular. ¿Qué hacen? Se distorsionan las líneas. Es por esa razón. Quiero que comenten entre ustedes y me den una respuesta. Adelante, que está aquí, en esta fila. La A, ¿por qué razón? Una esfera cierra las dos cargas. Ya. Que el punto P esté sobre la superficie de la esfera. Ya, muy bien. Señorita. Fe. ¿Podría, por favor, hablar un poquito más alto? Ya. Bien. Muy amable. El joven penúltimo de esta fila. Yo digo que yo veo como que el campo eléctrico no es uniforme, yo no veo muy fácil usarle de Gauss. Como que veo que las líneas son curvas y cada vez son más amplias con respecto a las cargas. Quiere decir, no estoy diciendo que lo que estás mencionando sea correcto, no quiero hacer juicio de valor todavía. O sea, quiere decir que a usted le facilitó que le hayan graficado las líneas de campo para poder decir si puede utilizar alguna determinada figura o superficie gaussiana. Si no te hubiera puesto estas líneas, sí me comprenden, ¿verdad? No sé a dónde quiero llegar.
que cuando ustedes intenten aplicar ley de Gauss a un problema, ¿qué es lo que primero tienen que imaginarse? ¿Cómo se distribuyen las líneas de campo? ¿Sí me entiende? Por eso fue que yo fregué por más de 1 hora hablando sobre líneas de fuerza. Ahora sí me van a entender por qué razón, ¿verdad? Por esto. Por esto. Líneas de fuerza no se le dice a un niño y se le habla por 5 o 10 minutos. Porque luego cuando vienen a ver ley de Gauss, ahí no saben cómo diablo aplicar esta ley. Señorita que está aquí, díganos por favor, ¿cuál marcaría usted? Una esfera también. ¿Por qué razón? Ya. Interesante, ¿verdad? Señorita, díganos, ¿cuál marcaría usted? También una esfera. La esfera va ganando. El joven de camiseta celeste por aquí. Dinos, ¿cuál marcarías y por qué? Yo marcaría la C. Usted marcaría la C. ¿Por qué razón? Porque como puedo ver que, o sea, hay una sola línea de fuerza. En cualquier objeto que vaya puede así mismo entrar como salir. Ya. Muy bien. Una línea es un objeto imaginario, la ley. Ya. Joven, ¿cuál marcaría usted? ¿Y por qué? Marcaría una esfera por la simetría de la esfera. Una esfera por la simetría de la esfera. Yo marcaría la D. Usted marcaría la D. ¿Por qué razón? Porque imaginemos que para una esfera el diferencial de área va a ser siempre radial. Entonces, si vemos ahí las líneas de campo, están curveadas y no son radiales igual que en la esfera, entonces se van a formar diferentes ángulos y va a ser muy difícil utilizar la ley de Gauss. Brillante. Igual lo que dijo usted. Brillante. Pero ¿sabe lo que no se entiende? Uno a veces se pregunta, voy a irme varias láminas atrás. ¿Qué se decía? Vamos, léanlo. Usted de camisa celeste, lea este párrafo. No, léalo. En voz alta. La superficie se debe escoger de tal forma que el campo eléctrico sea paralelo o perpendicular a cada pedazo. Da vergüenza, ¿no es cierto? Seguro. Así es. Lea, por favor, señorita, donde dice magnitud. La superficie debe ser escogida de tal forma que tenga siempre el mismo valor para todos los puntos sobre la superficie. Disculpen que haga este show y este teatro, pero saber ley de Gauss no es escribir que la integral cerrada de E punto por dA es Q sobre epsilon sub 0. Mentira. Eso cualquier tonto lo puede memorizar. Si usted no puede o no entiende si aquí puede aplicar o no ley de Gauss, no sabe qué es ley de Gauss. Señor, brillante lo que usted acabó de decir. Igual que usted. Y seguro de muchos más que no tuvieron la oportunidad de hablar. Señores, ley de Gauss se aplica solo si usted es capaz de encontrar una superficie cerrada que en todos sus puntos del campo que tenga. ¿Tienen una esfera que pase por el punto P del campo el mismo valor? No. 2. Que el ángulo que forme, como decía aquí el caballero, el vector área y el campo, sea ¿qué cosa? Constante. ¿Es constante? No. Señores, por favor, se les pide un poquito más de atención nada más. Eso es todo. Es un poquito más de atención nada más. Y como decía aquí nuestro querido alumno,
Mira, se hace el descuidado como que no fuera con él, ¿no es cierto? Eso no significa que yo no puedo calcular el campo eléctrico en el punto P. A ver, ¿qué? Yo no estoy diciendo eso. ¿Quiere calcular el campo eléctrico en el punto P? Ah, pues, el de esta para allá. ¿O no es así? El de este para acá. ¿Y qué tengo que hacer luego? El doble de las dos componentes en X. Eso es el campo del punto P. Pero que usted luego me venga a decir que ese valor del campo en el punto P, al colocar la esfera, es el mismo aquí, acá, acá y acá y acá. Vea, no hemos hablado nada en 3 semanas de electromagnetismo. Oportuna la repelada, ¿no es cierto? A ver, digan la verdad, ¿oportuno o no? Sí, señores, así es. Tienen que poner un poquito más atención a la clase. Así es. Porque si ustedes no se concentran en la clase, no llegan a ningún lado y lo que les espera es el fracaso en este curso, más nada. Así es. Muy concentrado. Y déjame decirte, brillante tu explicación. Igual que dio la señorita acá también. Así. Entonces, vean lo que voy a preguntar. Si la ley de Gauss es fácil de aplicar para aquellos problemas con extrema simetría de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de superficies serán las que nosotros utilizaríamos mayoritariamente para aplicar esta ley? Esferas, cilindros, paralelepípedos. ¿Alguna más? No, señores, no hay más. No hay más. Y con esta terminamos la clase. Dice, ¿para cuál de las siguientes distribuciones de carga la ley de Gauss no sería útil para calcular el campo eléctrico? A. Para una esfera cargada uniformemente de radio R. B. Para un cascarón esférico de radio R con carga uniformemente distribuida sobre su superficie. C. Para un cilindro recto de radio R y altura H con carga uniformemente distribuida sobre su superficie. D. Para un cilindro de radio R infinitamente largo y con carga uniformemente distribuida sobre su superficie. Y E. La ley de Gauss sería o es útil para encontrar el campo eléctrico en todos los casos anteriores. Vamos, pueden comentar entre ustedes si existe alguna de esos casos en que la ley de Gauss no nos sería útil para encontrar de manera fácil el campo eléctrico. ¿Y cuál sería ese caso, si es que lo hay? Dime, joven. La C. Díganos por qué razón. Porque es un cilindro con radio R y altura H, que se nos está dando un límite y no podemos aplicar la ley de Gauss porque tenemos Sencillamente brillante. Esa es la razón. Perfecto. Cilindros, sí. Pero, exactamente. Al momento que ya me dan una altura, me ponen un limitante de una alta distorsión del campo en los extremos del cilindro.